Un cordial saludo a todos los hermanos y a todas las hermanas de esta hermosa y maravillosa congregación, así como un saludo muy respetuoso a las personas que han conocido de nosotros a través de las transmisiones que hemos realizado por internet durante las últimas semanas. Que Dios los bendiga inmensamente. Vamos a estar glorificando a nuestro Dios a través de una meditación en su palabra, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 14, donde el Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a no dudar, a ser hombres y mujeres de fe. Porque en estos días una persona nos preguntaba y nos decía que qué era lo más importante para nosotros en la iglesia, y le decíamos que era la manifestación del Espíritu Santo. Un evangelio completo, donde el Padre y el Hijo acompañaban esa hermosa bendición del Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros, el hablar en lenguas, la profecía. Le decíamos que Dios trataba directamente con cada uno de nosotros, a lo que nos preguntó que cómo lo hacía. Y le enseñábamos y le compartíamos que el Señor lo realizaba a través de sueños, de visiones y profecía. Y que cuando Él comenzaba a hablarnos y a hacernos promesas, comenzaba un camino hermoso y maravilloso de la fe. Una fe sustentada en el Evangelio, porque el Evangelio es la fe. Porque bien decía el Señor Jesucristo que viviríamos en el Evangelio, la justicia de Dios se manifestaría por fe y para fe, por fe en el Señor Jesucristo y para fe cuando comenzáramos a dar frutos. Pero esa fe fundamental, la fe que nos encomendaba el Señor y la fe que nos acercaba a nuestro Dios, era cuando Él nos hablaba, especialmente a través del don de la profecía, aunque también a través de sueños y visiones. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Una multitud que había sido inmensamente bendecida por el Señor Jesucristo. Una multitud que el Señor Jesús había alimentado con tan solo 5 panes y 2 peces. Y era una gran multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había sido un portento y una maravilla de parte del Maestro de Galilea, que había dejado absortos a todos. Era la manifestación de Dios. Era el Señor Jesucristo actuando, y dice que despedida la multitud, en el verso 23 subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Mientras el Señor Jesús oraba, ellos estaban en el mar de Galilea, en las horas de la madrugada, y el viento estaba golpeando fuertemente la barca. El viento era contrario, dice al final del versículo 24. Mas a la 4ª vigilia de la noche, es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ninguno de sus discípulos lo esperaba. Era algo hermoso, era algo maravilloso ver a alguien caminando sobre el mar, tanto así que ni siquiera lo reconocieron. No pasaba por su mente que podría ser el Señor Jesucristo, porque en el versículo número 26 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Angustiante esos momentos. Jamás habían visto a un hombre caminando sobre el mar. Era un acontecimiento único. Era un acontecimiento sin igual. Era un acontecimiento que para ellos era difícil caminar sobre el agua. Era algo imposible para los ojos del ser humano y de todos aquellos que estaban en el arca, pero estaban delante del Dios de los imposibles. Estaban delante del Dios soberano. Estaban delante del Dios de las maravillas. Y el Señor les habló y les dijo en el verso 27: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Este Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso nosotros en la vida vivimos esa fe que nos trajo el Señor Jesucristo, una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra existencia en que también los vientos huracanados pegan contra nuestra vida. Hay momentos de dificultad en cuanto a nuestra salud. Hay dificultades en la vida sentimental, un hijo en la drogadicción, una enfermedad incurable, momentos en los que uno no sabe qué camino tomar. Pero estamos delante del Rey de la Gloria que nos hable que es la más maravillosa, inigualable e inimaginable bendición que Dios, como en la antigüedad, le hable al ser humano. Esa es la bendición más grande que el Espíritu Santo, al estar en nuestros corazones, manifiesta en muchos hermanos de la iglesia el don de la profecía, y a través de la profecía nos habla, y a quien está enfermo le dice: no te preocupes, que yo me estaré manifestando. Yo me estaré glorificando en uno de los tuyos, como le sucedió a una hermana. Cuando le nació un hijo le diagnosticaron autismo, pero el Señor le dijo que lo estaría sanando. Pasa el tiempo, pasan los años y tiene que entrar a una escuela especial, a un colegio especial, para recibir sus primeros grados de educación. Sin embargo, 2 o 3 años después de haber iniciado sus cursos, sus materias, sus asignaciones, vieron los profesores cómo el niño estaba aventajado y le hicieron muchas pruebas, no solamente psicológicas, sino de igual manera académicas, y encontraron que el niño ya estaba preparado para su educación normal. Obviamente tuvieron que, para confirmarlo, llevarlo a los médicos, y cuando le hicieron todos los exámenes de rigor, encontraron que no había autismo y que el Señor ya lo había sanado. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Estamos delante de un Dios vivo, que en medio de la tribulación nos dice: ten ánimo, que en medio de la angustia nos dice: no temas, que en medio de la enfermedad nos dice: yo estoy contigo. Reitero, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios maravilloso que cuando inició esta pandemia, cuando se suscitaron todos estos momentos de dificultad y de adversidad, nos habló también y nos decía: no sufran, no se angustien, no tengan temor, porque nada les va a faltar. Los estaré guardando, los estaré protegiendo, y a los míos, a los que hacen mi voluntad, a los que me siguen y a los que cumplen mis mandamientos, los estaré guiando, los estaré guardando y protegiendo en todos sus caminos, no solamente los caminos materiales físicos, sino también lo espiritual. Y el Señor nos decía: sigan firmes y no se desanimen, que yo estoy con ustedes, pero tienen que reflexionar y seguir adelante, porque ese es el ámbito de la fe, que nosotros estemos reconciliados con el Padre Celestial, y que cambiemos, y que creamos, y que oremos, y que busquemos lo perfecto para no preocuparnos. Pero tenemos un Dios del cual no podemos olvidar su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Le sucedió a un hermano que le salió una protuberancia detrás de su oído, y cuando lo diagnosticaron después de la biopsia le dijeron que era cáncer. Cuando él llega a su casa, le ora a Dios y le dice: Señor, tú todo lo permites, para bien o para mal. Si he pecado contra ti, perdóname, y si es para una experiencia, tú no te equivocas, tú eres perfecto, y te glorificaré con enfermedad o estando sano, siempre te daré la gloria y la honra. Durmió esa noche después de la oración. Al siguiente día era una enseñanza de nuestra hermana María Luisa Piraquive, nuestra líder, la líder mundial de nuestra iglesia, quien recibió el llamamiento de parte de nuestro Dios para revelar el Evangelio a través del Espíritu Santo. Y en esa enseñanza hubo una oración. Nuestra hermana le pidió a Dios, porque Dios es el que sana, Dios es el que obra los milagros, los portentos y los prodigios por aquellas personas que tuvieran cáncer, y le oró con tanta fe que esa noche él durmió profundamente,
y al otro día se levantó y cuando tocó en la parte posterior de su oído ya había desaparecido esa protuberancia y cuando fue a los médicos el cáncer había desaparecido. Ese es el Dios de la gloria, ese es el Dios soberano, ese es el Dios que nos dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué sucedió en el versículo número 28? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es como cuando el Señor nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir tu hogar, nos pone a caminar como simbólicamente, ilustrativamente, como una figura, nos pone a caminar sobre las aguas, o cuando nos dice, yo voy a libertar a tu hijo de drogadicción, como que nos pusiera a caminar sobre las aguas, o cuando nos dice que va a restaurar nuestros hogares, o cuando nos dice que nos va a bendecir y que va a obrar un milagro, una maravilla. El Señor nos llena de fe, nos llena de confianza en Él, nos enseña a no desanimarnos, nos enseña que tenemos que tener seguridad, nos enseña que tenemos que confiar plenamente, nos enseña que no debemos sentir miedo, nos enseña que no debemos sentir desconfianza. Y Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, que Pedro también en primera instancia lo logró. Estaba caminando sobre las aguas. Qué bendición tan hermosa, qué bendición tan maravillosa. Alabado y bendecido sea el Señor de la gloria, porque era el poder del Altísimo mirando en Pedro el Señor Jesucristo su confianza, mirando al Señor Jesucristo en Pedro su seguridad en Él, en el Maestro de Galilea. Tanto así que logró andar sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué sucedió en el versículo número 30? Pero al ver el fuerte viento, y es que ahí es donde todo se vuelve contrario. Llega un momento en que nos ponemos a ver, son las circunstancias de la vida. Dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No había que ver el fuerte viento, no había que verlo, era que ver al Maestro de Galilea. Entendible, era algo inimaginable, era algo que no tenía precedentes, algo que nunca pasó por la cabeza del apóstol Pedro, que se puso fue a mirar las circunstancias de la vida, fue a mirar el entorno, fue a escuchar a las personas seguramente. Eso nos sucede en nuestra existencia, que nos ponemos a ver y a oír lo que no tenemos que oír ni ver. Por ejemplo, con las noticias del coronavirus, personas se angustiaban muchísimo porque se ponían a escuchar las noticias, las muertes, los hospitalizados, y se llenaban de angustia y psicológicamente se afectaban, tanto así que comenzaban a sentir los síntomas que no tenían la enfermedad, pero estaban tan afectados mentalmente que lo sentían, y cuando pedían una orientación se les decía, usted debe poner la mirada en el Señor, usted debe confiar en las promesas del Señor, usted debe alimentar la fe, no dudar, porque estamos con un Dios vivo, con un Dios poderoso, con un Dios maravilloso, y uno no tiene por qué ver las circunstancias de la vida, porque nosotros estamos luchando contra muchos espíritus malos, nosotros estamos luchando contra demonios, nosotros estamos luchando contra espíritus que nos atacan y actúan en la vida de nosotros, en las circunstancias de nuestra vida, por ejemplo en la parte económica o en la parte familiar o con nuestros hijos, y esos espíritus hacen que las apariencias de la vida sean adversas a nosotros. El diablo con astucia y sagacidad, porque es astuto y sagaz, hace que venga una presión muy grande a nuestra vida. Él quiere que usted se derrumbe en su fe, Él quiere que a usted le llegue el amedrentamiento, Él quiere que a usted le llegue el miedo, Él quiere que usted viva lleno de temor, Él quiere llenarnos de miedo, quiere llenarnos de angustia, Él quiere que dudemos de lo que el Espíritu Santo nos ha hablado, y eso es lo que nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista, porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, ven, se dejó llevar fue por lo que veía, era el viento y no veía a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios que le estaba extendiendo su mano. Y dice en el versículo número 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nosotros no podemos dudar porque en el momento en que comenzamos a dudar del poder de Dios, podemos comenzarnos a hundirnos figurativamente. Verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vino la bonanza, vino la bendición, vino la paz cuando nos aferramos de la mano de Dios, como le sucedió a una hermana que hace un par de años invitó a una vecina a la iglesia del Señor. Fue rechazada la invitación y en cambio la hermana le regaló el libro de vivencias a la vecina. La vecina simplemente le dijo, voy a leer este libro por el regalo que usted me ha hecho, por la cortesía que ha tenido, pero no voy a ir a su iglesia. Pasó el tiempo y vino lo de la pandemia y entrar en cuarentena, aislarnos todo, la iglesia cerrada. La hermana de la iglesia se le empezaron a acabar los alimentos con 2 niñas en su casa, madre, cabeza de familia. Le oró a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que dependo de ti y tú has hecho promesas hermosas y hablaste a través del Espíritu Santo y confío en ti. He procurado, Señor, y trato de esforzarme por agradarte. Quizá tengo muchos errores, pero yo sé, Señor, que tú en tu infinita misericordia me ayudarás a superarlos, pero Señor, necesitamos comida. Al otro día, sorpresivamente, sienten que alguien golpea la puerta y se sorprenden porque nadie podría estar en la calle. Cuando ella sale encuentra 2 cajas grandes llenas de alimentos, suficientes para un par de meses. Sorprendida miró a un lado y al otro lado de la calle y no había absolutamente a nadie. Cuando pudo hablar con la vecina a los 2 o 3 días, porque la vecina la llamó y le dijo, vecina, le preguntó la hermana de la iglesia, la hermana le dice a la vecina, ¿usted sabe quién fue? ¿Usted vio alguna persona que me dejó esas 2 cajas de comida al frente de la puerta de mi casa el día de ayer? Le dijo, sí, ¿usted no vio quién era? La señora que está en el libro que usted me regaló, el libro que se llama Vivencias y que yo leí, esa señora nos trajo alimentos a todos los del barrio, a todos los del vecindario, y a usted fue la que más le trajo. Gloria al Señor. Yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir a esa congregación porque me doy cuenta que allá son misericordiosos y que Dios está con ustedes. Esta es la bendición más hermosa, esta es la bendición más maravillosa. Entonces, verso 33, los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y eso es lo más hermoso porque nosotros podemos atestiguar exactamente lo mismo, que estamos en presencia del Dios vivo, del Dios de la Biblia, del Dios soberano, del Dios maravilloso. Por eso tenemos que tener suficiente confianza en Dios, porque Dios nos habla, porque Dios nos promete, porque Dios nos ha hecho una promesa que todo va a salir bien. No hay por qué dudar. Dispongamos nuestros corazones, pongámonos al día con el Señor, no perdamos el ánimo, no perdamos el entusiasmo, no nos cansemos, sino sigamos adelante, confiados en nuestro Padre Celestial, que la bendición, la manifestación, su protección, sus bendiciones materiales, sus bendiciones espirituales estarán de continuo con nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga, que Dios les conceda todos los anhelos de sus corazones y que Dios los premie con su presencia.